¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de un podcast en el que las entrevistas se convierten en charlas. Mi nombre es Álvaro Dionisio y esto es Cine Nueva Tribuna. Cada día más el artista se aleja de la naturaleza, de esta naturaleza de campos y árboles, sustituyéndolo por una naturaleza de coches y nerviosismo. Estamos ensayando una obra creada por nosotros, como todas las obras que hacemos, una obra que basa su trabajo sobre la máscara. Realizó hoy un scratch humorístico frente a la villa en la que habitualmente reside Puigdemont. ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¡No te escondas! Pues yo hacía el sonido del esfuerzo. ¡Auk! Extraordinaria aquella huida, ¿no? ¿Cómo me fugué? Sí. Pues primero simulando una enfermedad para salir de la cárcel, porque dentro de la cárcel lo tenía mal para escapar. Maestro de la sátira, fundador de la compañía de teatro más longeva de Europa, dirigente del movimiento Tabarnia, un artista revolucionario y controvertido que ha recibido críticas y premios a partes iguales. Estas y muchas otras más son las hazañas que lo definen, pero, viajando atrás en el tiempo, nos encontramos frente a un joven con una inquietud por crear, comunicar y generar algo en un público. Hoy ese joven artista viene a Cine Nueva Tribuna para celebrar con nosotros sus 60 años en el teatro, en lo que es su hogar. Hoy tengo el placer de charlar con el actor, director y dramaturgo Albert Boadella. Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien. Esos 60 años, de momento me sientan bien. Esos 60 años de teatro, pues son 60 años muy intensos y inimaginables cuando tenía 18 años, claro. Muy bien. Es una pasada la trayectoria, poder decir que has estado 60 años sobre escenarios, detrás de ellos escribiendo ensayos, escribiendo obras de teatro, es realmente un sueño de muchas personas que están por ahí repartidas, ¿no? por el mundo, ansiándolo. O sea que, antes que nada, felicidades por esos 60 años. Bueno, gracias, pero de hecho el mérito no es tampoco totalmente mío, ¿no? Es el mérito muchas veces del azar, ¿no? Las cosas que suceden en la vida y que uno pues no se las espera, ¿no? Claro, sí. Me han sucedido cosas formidables y algunas pues diríamos más o menos programadas, pero muchas de ellas de consecuencias imprevisibles, ¿no? Y la verdad es que las consecuencias han sido siempre, en general, muy positivas. No, es innegable el factor, claro, del azar, ¿no? De ese hilo rojo que te une con lo que al final vas a terminar haciendo, que con suerte, pues, ha terminado siendo lo que te conmovía por dentro, ¿no? Y sí. Aprovecho el breve viaje al pasado que acabamos de hacer, la introducción, para hacerte la primera pregunta. ¿Cuándo empezaste a ver el teatro con esos ojos brillantitos, ¿no? ¿Cómo nace esa vocación por el teatro? Bueno, esa vocación supongo que nace en un momento en que yo no soy consciente, ¿no? No sé, por ejemplo, mi hermano cantaba zarzuela y me llevaba muchas veces a los ensayos con 5 o 6 años, ¿no? Me sentaba muchas veces en el escenario allí bajo la advertencia que debía estarme quieto, ¿no? Y viendo aquellos ensayos, yo supongo que aquello me debió inspirar algo, ¿no? También fui monaguillo, ¿no? Quiero decir que también vi un poco lo que era el rito litúrgico, que en aquella época no eran tan faltados de expresión como ahora, sino todo lo contrario, un momento que había el incienso y todo el mundo aquel de los ceremoniales. Bueno, esas son las cosas que me debían incitar, ¿no? Pero de una forma consciente yo entro en el teatro de una manera muy casual, ¿no? Porque yo estudiaba en París, el bachillerato, quería hacer la carrera diplomática en Francia y
Y bueno, en fin, mis padres tampoco no podían costearme, pero tenía que hacer 2 carreras y tal. Entonces me dijeron otra cosa, ¿no? Ajá. Y no sé por qué, jamás he sabido por qué, me dije, pues teatro. Y entonces, pues bueno, pues estudié teatro. También pasé por el Teatro Nacional de Estrasburgo, estudié teatro en varios lugares. Y aquí empezó todo, ¿no? Pero porque la raíz posiblemente ya venía de lejos. Sí, de esos momentos que al final se escapan de la memoria, pero se han insertado en el corazón, ¿no? Como una pequeña semillita que escapa de nuestro recuerdo, pero ahí está, ¿no? Sí, eso es algo que yo creo que debe suceder, en fin, a todas las personas debe suceder, ¿no? Sobre todo las cosas que se generan en la infancia, ¿no? En la infancia hay cosas que quedan tatuadas en nuestra mente y después, al cabo de los años, aparecen muchas veces pues muy positivamente, ¿no? Hombre, como también hay otras que son negativas, ¿no? Claro, sí. Pues en este caso fue positiva. Me llevó pues a un camino de mi vida que ha sido un camino enormemente emocionante, enormemente divertido en ciertos momentos y apasionante casi siempre, en lo bueno y en lo malo. Me siento muy identificado con ese término del tatuaje en la infancia, esa pasión que nace cuando uno todavía no entiende muchas cosas, pero sí que las siente, ¿no? Como bien has explicado antes, has estudiado expresión corporal en París y arte dramático en Barcelona y en Estrasburgo. ¿Cómo recuerdas esos años de formación? Bueno, los años de formación seguramente me cogieron en un momento en que todo se empezaba a remover, ¿no? En el momento ya en fin, que las cosas convencionales se ponían en tela de juicio. Por lo tanto, yo no estaba muy cómodo en las escuelas. En la de expresión corporal, sí. Tengo que decir, sí. Hice con expresión corporal también en París, después lo hice con Tao Riccardi. Esto sí que me gustó mucho y por eso, precisamente, eso me tocó de tal manera que decidí dedicarme al inicio a un teatro silencioso, a un teatro estrictamente de expresión corporal, de mimo, de imagen, ¿no? Lo demás me parecía demasiado convencional y la única cosa que yo creo que me influyó en Estrasburgo fue una cosa muy curiosa. El director de la Escuela de Estrasburgo, sí, que era un gran actor, al mismo tiempo había sido, vamos, un gran actor, ya era algo mayor, pues un día nos teníamos cierta simpatía, me invitó a su casa a cenar, y su casa estaba a las afueras de Estrasburgo, y vivía en una granja de aquellas alsacianas, con un patio interior, una preciosidad, vamos, de lugar, ¿no? Con, en fin, una casa muy bien ambientada, etc. Vivía con una mujer extraordinaria, muy inteligente, muy bella. Y curiosamente yo pensé, esto es lo que me gustaría, esto es lo que me gustaría en mi vida, ¿no? De aquellas cosas decididas que he dicho, esto es para mí es lo ideal. Y curiosamente, después, al cabo de los años, mi vida fue esto, especialmente. Es decir, trabajé en el mundo rural, en una casa muy bonita, en una masía preciosa. Tengo todavía, digamos, la misma mujer que entonces, bella e inteligente mujer, digamos, y hacía teatro, bueno, pues cerca de mi masía, ¿no? Por lo tanto, quizá esta fue, digamos, la enseñanza más importante que yo recibí en el teatro, ¿no? Encontraste en ese profesor, actor, encontraste al final como un espejo a tu yo del futuro, ¿no? Hay que tener cuidado con las cosas que se desean porque como esto es un ejemplo claro de que se pueden cumplir, ¿no? Sí, hay ciertas cosas en la vida que yo creo que cuando penetran en nuestra mente y encuentran, digamos, el punto débil en nuestra mente, se pueden fructificar
con mucha facilidad, ¿no? Es decir, que las actitudes personales Sí. se van encauzando hacia aquella obsesión seguramente inconsciente en cierta medida, no plenamente consciente, pero se van encauzando hacia allí, ¿no? Sí. Es decir, que a veces cuando te haces una idea y te la haces profunda, y para mí aquello que es una idea, digamos, una mirada ciertamente impactante, ¿no? Que pienses, fíjate, esto es maravilloso, es una cosa que vale la pena y tal, pues poco a poco seguro que yo encaucé sin darme cuenta las cosas hacia ese camino. Totalmente, sí, tiene... todo apunta a ello y no puedo concordar más con ese punto de vista de que indirectamente, casi subliminal, tu cabeza te está llevando por un camino concreto. Bueno, fundaste la compañía Els Joglars en 1962 con tan solo 19 años, que eso me abruma personalmente porque yo con 21 todavía no he fundado nada. ¿Qué le dirías ahora a ese joven Albert Boadella? Hombre, lo primero que diría es ser insensato, ¿no? No fundes una compañía a los 19 años, ¿no? ¿Qué te has creído, no? Piensas que eres un gran constructor de teatro, pero no sabes nada a los 19 años, ¿no? Podría decirle esto y creo que sería en parte merecido, ¿no? Lo que sucede es que vuelvo otra vez al azar y simplemente que el hecho de que empecé en el mundo de la expresión corporal, que en aquel momento en España no había nada ni nadie que lo hiciera, pues causó una cierta impresión. Es decir, había una singularidad en nuestro teatro, y esta singularidad fue la que atrajo al público. Es decir, había por parte del público una curiosidad para ver qué era aquello. Y aunque nosotros en aquel momento pues lo hacíamos, en fin, comme ci, comme ça, ¿no? Como dirían los franceses, pero a pesar de ello, pues obtuvimos una audiencia, ¿no? Y esta audiencia fue la que, en cierta medida, pues nos animó a continuar y, obviamente, pues a perfeccionar todas las imperfecciones, que eran muchas en aquel momento, ¿no? Sería un comentario, sin duda, que yo creo que le haremos todos los que somos ahora, estamos ahí en la quinta de los 20 años, nos haremos, ¿no? Porque al final en esta edad todo el mundo es un poco insensato, un poco... vivimos en la luna de Valencia y bueno, al final el Joglar supuso un antes y un después, inevitablemente en tu carrera, y si no lo hubiese fundado, quién sabe, ¿no? Quién sabe qué otro camino habría tomado tu carrera. ¿Qué crees que te diría él en esa conversación frente con frente al Albert Boadella actual con el de 19 años? ¿Qué crees que te diría él de respuesta? Hombre, lo lógico que me dijera, eres un tío con suerte, ¿no? Ajá. Porque yo creo que, sin lugar a dudas, pues la carrera fue una carrera ascendente y, por lo tanto, seguramente hice lo que mejor sabía hacer, ¿no? Es decir, que supongo me diría, ¿ves? Si hubiera sido diplomático, a lo mejor hubieras organizado la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Eso es fácilmente posible. Por lo tanto, yo creo que no habría muchas diferencias en la opinión de este chico de 19 años y las de ahora en cuanto a la dirección tomada y en cuanto también a los resultados, obviamente, ¿no? El Joglars significó, pues, ha significado en mi vida 50 años de mi vida, ¿eh? Claro. Lo cual es algo importante y además que siguen, ¿no? Sí, pues, la compañía más longeva, no solo de España, sino de Europa, la compañía privada, ¿eh? Rápido se dice. Por lo tanto, en este sentido, pues me siento, en fin,
me siento muy satisfecho de lo que ha sucedido. Así con más o menos baches, curvas, como todas esas carreteras, pero si la conversación fuese, en ese caso, oye, pequeño Boadella, eres un insensato, oye, señor Boadella, hombre con suerte, el camino ha ido bien entonces. El camino ha seguido un rumbo más que correcto y para estar más que satisfecho, claro. Yo hablo, tal como hablé el otro día en los teatros del canal, en un encuentro precisamente con Ramón Fonseré, que es el actual director del Joglás, y con Martina Cabanas, que Sí. es mi colaboradora y mi ayudante de dirección también. Hablamos de la utopía que significó el Joglás para nosotros, ¿no? Una auténtica utopía. Hay prácticamente 20 años de esta compañía que son inimaginables, no solo hoy, sino incluso en aquellos momentos, ¿no? Que no había ninguna compañía en Europa que tuviera la situación que tuvimos nosotros. Es decir, trabajábamos en unas condiciones formidables, ensayábamos durante 5 meses una obra, era una compañía bastante numerosa, nos ganábamos la vida correctamente, invertíamos mucho dinero en las obras, es decir, todo el dinero que ganábamos en las giras lo invertíamos y nos podíamos permitir el lujo de hacer escenografías muy bien hechas, muy bien trabajadas. Teníamos una repercusión social formidable. Sí. Girábamos no solo por España, sino por Europa y por América del Sur, América del Norte. Es decir, yo creo que lo que tuvimos en aquel momento fue algo utópico, inimaginable en este momento, pero también en aquel mismo momento, ¿no? Quizá también porque vivíamos los 20 años, y estoy hablando entre el año 82, 83 del siglo pasado y el 2002, 2003, que son los 20 años mejores, yo creo, de la historia de España. 20 años de libertad y también de interés e inquietud por parte de la gente, del público y de lo que era el mundo, diríamos, cultural, social y político. Ahora no es lo mismo. Tenemos sobre el papel hay más libertad, sin duda, pero no es la misma inquietud en la sociedad, en el público y mucho menos en nuestro gremio. No, a ver, sin duda, como me has explicado antes, aquí en España el teatro más corporal, ¿no? Más gestual, más cerca del mimo, en aquella época, pues supondría toda una revolución que generó esa inquietud, esa curiosidad y que al final se asemeja mucho a un patrón que se repite con cualquier vanguardia del arte, de cualquier rincón del arte, como pasa cada vez que se genera una nueva corriente musical, ¿no? Esa revolución, esa chispa nueva, ¿no? Despertó el Joglars. Bueno, obviamente nosotros hicimos un camino que no era el camino convencional en aquel momento, pero tenemos que aclarar la cuestión, diríamos, de vanguardia, de modernidad. No, era un camino que en el pasado había existido. Sí, claro. Quiero decir que nuestro teatro era un teatro vinculado a formas, pues, a formas clásicas casi, ¿no? Es decir, había existido la comedia de arte, había existido extraordinarias compañías de pantomima en el siglo XIX, principios del siglo XX, incluso había grupos de mimo en la Roma antigua, que hacían la parodia, a veces en los entierros hacían una especie de la vida del muerto, la parodia del muerto, ¿no? Claro. Por lo tanto, es decir, que nosotros nos vinculamos a una tradición existente, ¿no? Que en aquel momento, bueno, había casi desaparecido y nosotros la volvimos a renovar. Lo que sucede es que eso fue solo durante un tiempo. A partir de un momento, el silencio se acabó y empezaron los gritos, las onomatopeyas, empezaron una frase, 2 frases,
Y al final, pues ya había 60 folios de texto, ¿no? Claro. Y es decir, que de alguna forma nosotros reinventamos el teatro para nosotros mismos, es decir, fuimos como aprendiendo otra vez de una forma distinta a volver a hacer el teatro, que podríamos llamar, en este sentido, donde había ya la incorporación de la palabra, de más objetos, de más complejidad en la escenografía, etc. Es decir, que lo que fue puramente expresión corporal, pues duró unos 8 años, 9 años, ¿no? Y después, pues, empezó el teatro. Pero ya empezó, precisamente por esa raíz distinta, ya empezó en una forma especial y muy personal y muy singular. Es decir, nos expresábamos con un lenguaje ya muy, muy propio, y porque era un lenguaje que estaba hecho a través de un procedimiento distinto. Es decir, no era una obra escrita totalmente de antemano, sino que yo diríamos, proponía una sinopsis argumental, unos caminos, etcétera. Me iba a la sala de ensayo y empezaba con los actores, pues les hacía improvisar, iba construyendo, colocando cosas que a lo mejor había escrito, pues reformándolas. Claro. Es decir, un poco la obra se escribía, por así decirlo, en la sala de ensayos con los actores, ¿no? Por eso pasábamos, pues, prácticamente 4, 5 o 6 meses ensayando una obra, ¿no? Pero el resultado era un resultado, pues, enormemente lleno de lenguajes, enormemente directo, y como muy natural. Sí, con mucha vida, ¿no? Al final, si se ha con construido... con la sensación de que estábamos improvisando, ¿no? Claro, sí. Es decir, que no era así, porque precisamente nuestras obras, entre una representación y la otra, pues variaban de 15 a 20 segundos, de tan matemático que estaba todo, entre 2 horas, pongamos que una obra durara 2 horas y 3 minutos, pues un día 2 horas, 2 minutos, 50 segundos, y al siguiente 2 horas, 3 minutos y 10 segundos máximo. Diferencias mínimas, claro, sí. Sí, o sea, eso quiere decir que, claro, estaba todo muy medido, pero con la sensación de improvisación. Bueno, esa debe ser la sensación idónea para trabajar en el escenario, el equilibrio perfecto, ¿no? Entre, tenemos estas bases construidas, todo lo hemos estado ensayando y preparando meses, pero esto está pasando ahora aquí. Exactamente. Tiene vida. La sensación que tiene que dar, obviamente, el teatro. El teatro, ¿no? La sensación, claro. de que en aquel momento aquel personaje se está inventando lo que dice, como todos cuando hablamos, pues nos estamos inventando lo que decimos. No recitamos una cosa, ¿no? Pues esta debe ser la sensación que hay que dar, ¿no? Ojalá pasase siempre. Pues, también muy importante es que nosotros teníamos una gran incorporación de la música en nuestros montajes. Ajá. Es decir, que incluso había situaciones que estaban medidas desde el punto de vista musical, ¿no? Okay. Es decir, que nosotros colocábamos una música y prácticamente era como si bailáramos, en el sentido de que íbamos a compás. La escena iba a compás de ciertas músicas. Había escenas que eran un adagio o un allegro, etcétera, ¿no? Ajá. Esa vinculación con la música también daba a los espectáculos, pues, una potencia emocional muy importante, porque la música, sin duda alguna, es el arte más directo, casi diría que es el arte más perfecto en este sentido, porque es el que va directo a lo que sería la opción emocional, ¿no? Sí. Antes comentabas, antes has mencionado la comparación entre la libertad de aquellos 20 años y la libertad actual, y era algo que también quería comentar contigo, dado que en la actualidad escuchar términos como la censura, la autocensura o la cancelación están en boca de todos, al orden del día, y el campo de guerra es
las redes sociales, ¿no? Como por ejemplo Twitter, que juega un gran papel en este caso. ¿Qué crees que supone esta tendencia a medir y cuidar la participación, cada participación en la opinión pública? Que cada vez es más común entre todos los usuarios, incluso quien no tiene un perfil tan conocido. Bueno, hay que pensar que toda sociedad monta sus tabús, ¿no? Toda sociedad. O sea, pues yo viví durante bastantes años, digamos, desde el año 62 al año 75, pues yo viví una dictadura, ¿no? Esa dictadura, obviamente, tenía censura. La diferencia con lo que sucede ahora es que entonces todo el mundo sabía que estábamos censurados, ¿no? Es decir, que la gente ya venía al teatro sabiendo que existía la censura, ¿no? Por lo tanto, era un juego, en este sentido, muy claro. Aquella sociedad pues tenía 3 o 4 o 5 tabús, ¿no? Obviamente había un tabú religioso, un tabú sexual, obvio, ¿no? Claro. Un tabú obviamente del régimen, es decir, que no era cuestión de poner al jefe del Estado sobre el escenario, porque, en fin, porque te prohibía la obra, ¿no? Los tabús estaban sobre la mesa, ¿no? Muy pocos, claro. Muy pocos, poquísimos. El religioso, el sexual, pocos tabús. Bueno, en este momento es todo lo contrario. O sea, ahora hay una infinidad de tabús, ¿no? O sea, tocas una cosa y aparece un gremio que salta y se cabrea y te machaca, si puede, en las redes y te convierte en una especie de ser asocial, ¿no? De ser marginal, ¿no? Cualquier cosa, o sea, tú haces algo sobre, qué sé yo, sobre los animales, haces, en fin, una sátira sobre este principio, diríamos, de mantener al animal a la misma altura que el ser humano. Bueno, pues haces una sátira sobre eso y bueno, pues vienen los animalistas y te ponen, no solo te ponen a parir, vamos, sino que incluso te amenazan, como me ha sucedido a mí, ¿no? No hablemos ya de las cuestiones sexuales, de lo que es todos los términos hombre, mujer, etcétera, todo. Bueno, todo eso son una cantidad ingente de tabús, lo cual provoca en las repercusiones que tiene esto, provoca en el conjunto de la gente que tiene una expresión pública, no solo nosotros ya, sino incluso periodistas, etcétera, todo lo que es el mundo de la expresión pública, pues provoca una cosa muy sencilla y muy casi diría lógica, que es la autocensura. Es decir, que uno antes de entrar en un determinado tema se lo piensa 2 veces o 3 veces. Pero a mí eso me parece enormemente peligroso. Es un riesgo muy grande porque ya no es el Estado, ya no es el Ministerio de Cultura o la Consejería de Cultura, diríamos, quien censura, ¿no? Sino que es directamente la sociedad, la propia sociedad, que empieza a exhibir pues sus impulsos inquisidores, ¿no? Y eso, y con un determinado éxito, porque el problema, si no tuviera éxito, no hay problema. Pero el problema es que tienen éxito, porque según que hagas, pues te aparecen cientos de miles de Twitters o de Facebook o lo que sea, que te machacan directamente. Al final la comedia es, yo creo que la más involucrada en estas controversias, ¿no? En estas controversias que están en nuestro día a día, en la cotidianidad. La comedia a veces busca simplemente hacer un chiste, ¿no? Sin llegar a pasar tal vez límites que sí que pueden llegar a ser problemáticos, ofensivos, pero a veces llanamente se busca un chiste y sí que es posible que sea la más afectada, ¿no? Por la más criticada, la más señalada. La comedia con cuidado, ¿no? Sí, digamos que una cosa es la comedia, otra cosa es digamos, la comedia satírica, ¿no? La comedia satírica es una cosa de una tradición inmensa. Imaginemos pues, solamente que hace 2400 años Aristófanes
hacía sus comedias que eran formidables, comedias incluso a veces de mucha mayor calidad que las actuales, y comedias sobre cosas de su entorno, cosas realmente que podían ser tomadas pues como de alto riesgo, ¿no? Porque, en fin, hacía sátira sobre los propios dioses griegos, ¿no? Que eran más peligrosos que los dioses actuales, ¿no? Y, diríamos, y sobre personajes, sobre costumbres. Bueno, eso es lo natural, porque eso, diríamos, pertenece a la parte más higiénica de una sociedad. Es decir, esto es enormemente sano para una sociedad, ¿no? Por eso, de aquí viene esta palabra catarsis, ¿no? Que es, diríamos, la expulsión de sustancias nocivas que tiene el público cuando se identifica con lo que sucede en la escena, ¿no? Es una operación de gran terapia pública, ¿no? Obviamente, si uno tiene miedo a ofender, pues lo tiene muy mal ya, porque yo creo que hay momentos en que un comediante tiene que decir cosas que pueden ofender, sí, pueden ofender a un sector del público. Pues bueno, pues si se ofenden tendrán dos trabajos, ¿no? Uno ofenderse y otro desofenderse, porque esa es la realidad, Es decir, ¿cuáles son los límites? Hombre, los límites, yo creo que el único límite que hay es el límite, en cualquier caso, el límite ético, ¿no? El límite ético sería el hecho de, pues, recurrir a malas artes, ¿no? A la mentira, diríamos, a la incitación de las cosas más perversas para el público, la incitación de elementos, diríamos, no sé, qué sé yo, de apología de lo peor. No, hombre, esto quizás sí, pero decirle burro al que nosotros consideramos burro, pues es un derecho y una necesidad higiénica que tiene nuestro propio gremio, el teatro, ¿no? Por lo tanto, cuando alguien dice, bueno, hay que vigilar que las cosas no sean ofensivas, no, por nada del mundo. Si son ofensivas, pues, ¿qué quiere que le diga? Pues mejor que mejor. Lo que sí que hay una cosa que es una regla esencial, y esta sí que, si la subviertes, te equivocas, que es que las cosas en el mundo del arte, y el teatro es un arte, tienen como asentamiento esencial la belleza. Es decir, digas lo que digas, hagas lo que hagas, tienes siempre que tratar de hacerlo con belleza, con ingenio y con belleza. Entonces las cosas son distintas. Quiero decir que a lo mejor en vez de decir burro se pueden encontrar palabras más divertidas, a lo mejor incluso más sádicas, pero más bellas para decirle a alguien que es burro. Tal vez mamífero de cuatro patas, ¿no? Por ejemplo. Sí. O los sinónimos que queramos encontrar. Quiere decir que eso es lo que no se puede renunciar para nada, es a la belleza, porque si uno renuncia a la belleza, entonces ya no está en un arte, ya está en un meeting, ya está en un acto de proselitismo de sus ideas, ¿no? Pero esto es otra cosa distinta. Al final el teatro es, siempre lo ha sido, ¿no? Un reflejo de la sociedad en la que se está desarrollando en ese momento ese teatro. Y debe, con belleza, debe hablar sobre esos distintos temas que inquietan o que conmueven a la sociedad que está frente al escenario, yo creo, ¿no? Sí, eso es evidente, ¿no? Evidentemente que la inspiración es el entorno. Es que no puede haber otra. Yo no puedo hacer inspiración sobre el futuro, ¿no? Hombre, sí que puedo hacer disquisiciones sobre el futuro, ¿no? Sí, pero no inspiración. A mí el futuro, diríamos, no me inspira porque no existe. Claro, sí. En todo caso, la visión del presente sobre el futuro. Claro, es el presente, una parte también del pasado. Yo puedo hacer una cosa, en fin, inspirándome en el Renacimiento, ¿no? O incluso en el Paleolítico, ¿no? Bueno, lo poco que conozco del Paleolítico,
en fin, o lo que puedo conocer más del Renacimiento. Pero vamos, de todas formas, lo más, sin duda alguna, lo más próximo es lo que tenemos en el entorno, ¿no? Lo que sucede es que el teatro, como espejo exacto, no es un espejo realista, ¿no? El teatro es un arte y, por lo tanto, siempre es un espejo metafórico. Sí. Digamos, no es el retrato exacto, casi diría hiperrealista de la sociedad, ¿no? Claro, sí, con sus más o menos El fantasías. cine estaría más cerca de eso, ¿no? Sí. El cine estaría más cerca de este retrato, pero no el teatro. El teatro lo hará siempre a través de un procedimiento poético, a través de un procedimiento, diríamos, de imágenes alegóricas, en otro mundo, ¿no? Seguramente en una forma que precisamente que busque la belleza y que penetre por un lado distinto, que no sea simplemente la imitación de las personas, sino que sea el interior de estas personas, ¿no? No Sí. solo el exterior, sino sobre todo el interior de estas personas y los movimientos de esta sociedad. Sí, tiene todo el sentido. Claro, con sus son mayores o menores dosis de fantasía, de metáforas, del mundo de las ideas, ¿no? Representar el interior, como bien dices, de cada individuo que forma la sociedad, ¿no? Antes de entrar en la siguiente cuestión, pongo en contexto a los que estéis más perdidos. Tabarnia. Tabarnia es un movimiento que surgió como respuesta al proceso separatista catalanista. Desde la crítica satirizada, Tabarnia busca independizarse de los independentistas. En 2018 fuiste presentado como el presidente, ¿no? Como el dirigente de esta propuesta, y desde entonces has llevado a cabo entrevistas y performance representando este movimiento, ¿no? ¿Consideras que se podría sacar mayor partido a la comedia y al teatro como herramienta de crítica, ¿no? De sátira? ¿O por el contrario, crees que se podría llegar a saturar rápido su uso? No, yo creo que, diríamos, la performance es un procedimiento social y político muy interesante. Ajá, sí. Casi más que la obra de teatro, ¿no? Ajá, en el sí. sentido de que una obra de teatro que refleja una cosa política, supongamos, ¿no? Nosotros hacemos, pues ahora una obra sobre la máxima autoridad política, el presidente del gobierno, por ejemplo, ¿no? Entonces hacemos una obra sobre él, ¿no? ¿Y qué nos encontramos? El riesgo de hacer una obra sobre él es que eso significa 2 meses de ensayo, el tiempo de escribirla, etc. Al cabo de 6 meses, que es cuando tú has pensado en hacerla y cuando al final se ha representado, en estos 6 meses habrán pasado muchas cosas. Claro. Que habrán superado lo que tú haces sobre la escena, ¿no? Porque hoy la vida corre a una velocidad tan grande, ¿no? Que, vamos, Shakespeare se hubiera desesperado, ¿no? Porque sus héroes al momento de hacer la representación habrían cambiado ya una barbaridad, ¿no? La vida ya sería otra, ¿no? Sí. Y además los medios de comunicación, pues que son hoy muy impudorosos, pues lo cuentan todo, la verdad y la mentira, pero superan de largo todo lo que uno puede imaginarse desde el punto de vista de la ficción, ¿no? Por lo tanto, yo soy más partidario que si se quiere hacer lo que se llama, digamos, una acción política, sea hecha en forma de una performance, ¿no? Es decir, una cosa que tú preparas en una semana y la planteas en un lugar. Seguramente no será una obra de arte porque no hay obra de arte que se pueda hacer en una semana. Claro. Entonces, es absolutamente imposible, ¿no? Este precisamente es uno de los grandes defectos, uno de los grandes catástrofes de nuestro tiempo, que es el poco tiempo que se emplea en el arte, ¿no? De aquí la poca calidad de la pintura, de la música, de muchas cosas que mueren ya cuando ya están saliendo, ¿no? Pero la performance tiene esa fuerza, ¿no? Tiene la fuerza, pues un día yo cojo los trastos, una semana antes nos lo pensamos y me voy a Waterloo, donde estaba el señor Puigdemont, y le monto una performance allí en
en Waterloo, ¿no? Con Claro. todas las televisiones y todo ahí, ¿no? Bueno, y esto tiene su fuerza, claro, pero, digamos, lo coloco en una situación ridícula, me río del personaje y la gente pues es feliz riéndose de lo que hago frente a aquel personaje, ¿no? Perdiéndole totalmente el respeto, ¿no? Eso funciona y me extraña que no funcione más, diríamos, ¿no? Que no haya más gente que haga esas cosas, ¿no? Pero eso es distinto, diríamos, de lo que podría ser una sátira creada en el teatro, que eso realmente es más complejo y hoy es muy complicado por el hecho que he descrito. Al final sí, sin duda el impacto de una performance es bastante mayor en términos sociales y políticos cuando se busca tratar esos temas que una obra de teatro. Yo creo que, como bien dices, por la actualidad, ¿no? Porque esté actualizado y que no se quede atrás en el tiempo, y también en parte porque no crees que se marca tal vez una línea de separación en el escenario, entre el escenario y el público, y en cambio la performance como que tiene vida y está sucediendo en la realidad, está sucediendo en la calle de Waterloo, está sucediendo en tal lugar. Sin duda, es que es otro mundo, ¿no? Claro. La performance es una acción, ¿no? Es como hacer una manifestación, ¿no? Sí. Está dentro de la creación de una situación real, a tiempo real, digamos, y sin demasiada metáfora, ¿no? Claro, sí, sin rodeos. Es otra cuestión muy distinta. El teatro es distinto, el teatro es una convención. ¿Por qué? Porque el teatro es un arte, claro. Estamos hablando de otra cosa muy distinta, ¿no? Sería como comparar, qué sé yo, una fotografía con las Meninas de Velázquez, ¿no? Claro, sí. O sea, no es lo mismo fotografiar a una gente, una familia, que pintar el cuadro de las Meninas. Sí. O sea, son dos mundos distintos. Uno es el mundo del arte, el otro es otro mundo. La fotografía pues es un mundo más social, es otra cosa, ¿no? Sí, distintos lenguajes, ¿no? Claro, es distinto lenguaje, ¿no? No es comparable, qué sé yo, pues una sesión, sí, aunque pueda ser interesante, una sesión de jazz a la Quinta Sinfonía de Beethoven. Claro. O la Pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach. O sea, no es comparable. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de tiempo, hay una cuestión de... Acá hay todo... cuando estos señores componen una pieza como es la Quinta Sinfonía de Beethoven, esto significa, son años y años, y una tradición de casi de siglos, para que todo aquello acabe teniendo un lenguaje que sea capaz de emocionar de una determinada manera, ¿no? La sesión de jazz es lo que sabe en aquel momento. Sí. Es evidente que puedes decir, bueno, es que el músico de jazz es un hombre que también ha trabajado mucho, sin duda, ¿no? Sí, pero es algo que aparece en aquel momento, aparece y desaparece, porque tiene momentos que cae, que es aburrido, y momentos que surgen, ¿no? De la inmediatez, ¿no? Del momento. Por lo tanto, hay una cuestión, hay que descompartir las cosas, ¿no? Una cosa es una performance, otra cosa es una obra de teatro, ¿no? Sí, totalmente, concuerdo con... Es obvio, es evidente esa distinción entre los dos mundos. Vamos a hablar ahora de La Torna, que es una de tus obras más reconocidas, que se estrenó en 1977, en plena época de transición, y que marcó un antes y un después en la historia del teatro y de España, ¿no? Y su relevancia saltó los escenarios, llegó hasta la realidad. ¿Qué anécdota de detrás de bastidores recuerdas con cariño de aquella época? Bueno, detrás de bastidores, lo que recuerdo con más cariño es que me fugué cuando estaba preso, ¿no? Por lo tanto, lo digo porque, claro, era lo más cariño, porque estar preso es una cosa muy desagradable, claro, muy angustiosa, más en aquel momento, y escaparte, pues es una alegría y una felicidad extraordinaria, ¿no? Claro, momento... Sí, porque te amenazan con 6 años de cárcel, y lo lógico es pensar en salir
como más pronto mejor. Y yo me ingenié pues para salir de allí y escaparme, ¿no? Y esta escapada, pues el momento de escaparme, de estar libre, pues es el momento de mayor felicidad de todo el episodio, sin duda alguna. Hombre, no me lo puedo ni imaginar, la adrenalina, la alegría de sensación de libertad, ¿no? Que se puede llegar a tener en ese momento. Y bueno, para terminar, hablamos del homenaje que se te está haciendo en Teatros del Canal por los 60 años en teatro. Hablamos de la obra Malos tiempos para la lírica, que está del 15 de febrero al 5 de marzo, hasta el próximo 5 de marzo, ya queda poquito. Cuéntame, ¿qué hay detrás de esta obra? ¿Cómo la has ingeniado? ¿Cuál es el origen? Bueno, el origen de esta obra es muy sencillo, ¿no? Es un enfrentamiento generacional entre una cantante que empezó cantando zarzuela y que después se fue a Estados Unidos y tuvo un éxito extraordinario y ganó unos Grammys, etcétera, y se queda sin voz por una cuestión psíquica, ¿no? Claro. Entonces su coach o sus psiquiatras le aconsejan que tiene que hacer un reset en su vida, tiene que volver a recuperar un poco sus inicios para volver a recuperar la voz. Y sus inicios fueron en la zarzuela. Tiene que ir a ver a su viejo maestro, que está en una residencia, y es el encuentro entre el viejo maestro, que le enseñó a cantar la zarzuela, y esta cantante, que es un encuentro, pues, diríamos, polémico, porque el viejo maestro cree que ha prostituido el arte que él le enseñó, ¿no? Entonces realmente es un enfrentamiento entre dos generaciones, dos conceptos del arte, de la música y de la vida. Pero claro, eso no se podría hacer si yo no contara con dos personalidades realmente formidables, ¿no? Que son dos cantantes, sí. María Rey Joly por un lado, es una magnífica soprano de ópera, de zarzuela, de todo, y Antonio Comas, exactamente lo mismo, un tenor, gran pianista al mismo tiempo, etc. Entonces, además de ser magníficos cantantes y músicos, son magníficos actores. Entonces, yo puedo hacer una obra en la que se canta y se habla, es decir, que hay palabra hablada y palabra cantada, y el paso de una cosa a la otra, diríamos, prácticamente ni lo notas, y eso pues tiene una fuerza indiscutible, ¿no? Pero el gran mérito, diríamos, es contar con esas dos personalidades, ¿no? Yo no podría hacer esta obra con otras personas que no tuvieran estas virtudes, ¿no? Claro. Cierto que son virtudes que han ido también aprendiendo a mi lado, han trabajado en muchas cosas a mi lado, y poco a poco, entre todos, pues nos hemos ido compenetrando para llegar a un lenguaje muy especial, muy emotivo, enormemente emotivo, y yo creo también de una gran belleza. Eso en el caso de Malos tiempos para la lírica. Después, cuando hago la reposición de Diva, que es una obra sobre María Callas, sobre los finales de María Callas, que es el mismo procedimiento, exactamente el mismo procedimiento. Lo que pasa que, así como Malos tiempos para la lírica es una tragicomedia, diríamos, pues directamente Diva es una tragedia. Está todo en tono trágico, y utilizando no fragmentos de zarzuela como la otra, sino fragmentos de óperas, de las arias más conocidas que cantó María Callas, ¿no? Malos tiempos para la lírica tiene una premisa bastante compleja y que tiene un mensaje bastante bonito también. Volver a las raíces para entender tu presente y tu futuro, ¿no? Para arreglar y revisar ese camino que has recorrido. Sí, eso que dices es muy exacto, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas que se puede transmitir en este momento a la juventud, de mi gremio especialmente, es decirle, mira, en el futuro no hay nada. El futuro lo irás construyendo tú, ¿no? Pero no hay nada. No quieras mirar lo que se puede hacer. No. Lo único
que tienes, lo único que te va a enseñar es el pasado. Y a través del pasado tú construirás el presente. Es decir, tienes que conocer muy bien el pasado, amar una parte importante, la que te guste más de este pasado, interesarte por este pasado, y a través de ello construirás el presente. Hombre, no copiarás exactamente lo mismo que hizo Molière o que hizo Shakespeare. Claro. No lo copiarás exacto, pero en el fondo lo que harás se parecerá mucho. No pienses en hacer totalmente lo contrario, porque no lo conseguirás. Porque esto es una artesanía en la cual cada artesano va poniendo unas pequeñas diferencias en relación a la anterior. No pienses en destruir todo lo que hay en teatro para construir un teatro nuevo, no lo conseguirás. Más que en destruir, piensa en construir. Bueno, pues retrospección, al final, claro, es increíble lo que me comentas y le puede servir al final a cualquier persona. Así que Malos tiempos para la lírica va a conmover a todos aquellos que se sienten en las butacas hasta el próximo 5 de marzo. Y por último, antes de despedirnos, yo como actor en formación, me gustaría preguntarte qué consejo, si solo me pudieses dar uno a mí y a todas esas personas que quieren mirar a nuestro yo del futuro y decir, qué tío con suerte o qué tía con suerte, ¿qué consejo nos darías? Bueno, yo creo que hay que tomarse las cosas siempre con tiempo y distancia, ¿no? Y pensar que un batacazo, bueno, pues un batacazo pues está bien, no Sí. está mal, que a veces es más positivo el batacazo que el éxito, ¿no? El éxito a lo mejor te encumbrará, te dará una seguridad que a lo mejor te puede resultar fatal, ¿no? En cambio el batacazo, si lo aprovechas bien, tendrá... Hombre, no es que haya que ir a buscar los batacazos, ¿no? Porque eso sería puro masoquismo, ¿no? Pero sí que en cierta medida hay que saber reflexionar y hay que tener fracasos y aceptar esos fracasos, que son muy importantes. Es decir, no querer justificarse constantemente, no. Un artista, si se tiene que justificar demasiado, es un mal asunto. Es decir, hay que admitir cuando las cosas no han ido bien, cuando no te ha gustado lo que has hecho, Sí. porque en el fondo tú lo sabes, Claro. y a partir de aquí aparecen las cosas mejores, ¿no? Sí. Yo creo que eso es el consejo que yo daría, ¿no? Nada de justificaciones, ¿no? Es decir, que si alguien te dice que no le ha gustado lo que has hecho, no lo rechaces, ¿no? Sí, Piénsatelo revísalo. 2 veces, ¿no? Revísalo y Es decir, acéptalo. Puedes pensar que es un cateto, un tonto, lo que quieras, ¿no? Muy bien, pero no lo rechaces, porque seguramente que a lo mejor hay alguna parte de razón, y por lo menos ponlo en tela de juicio, ¿no? Y eso da muy buenos resultados, aunque solo sea para reafirmarte. A lo mejor dices, no tiene razón por eso y por lo otro. Vale, pero escucha a este que te dice que lo que has hecho es una mierda. Escúchalo. Bueno, pues yo creo que mejor consejo imposible. Muchas gracias por estar para celebrar los 60 años, el aniversario con nosotros. De verdad, ha sido un placer, Albert. Y Pues, placer recíproco. pues espero que vaya todo genial y que pronto también nos volvamos a encontrar. Me encantaría charlar en un futuro contigo. Que vaya todo genial y muchas gracias. Solo faltaría, pues a disponer. Hasta muy pronto. Oye, si esto va a ser una costumbre, lo de quedarte aquí hasta el final, te voy a tener que pedir que nos sigas y lo compartas. Lo siento mucho. Venga, nos vemos la semana que viene, anda.